The Jordan Show on YouTube. El monzón del sur de Asia. La verdad es que es mucho, pero mucho más que solo un fenómeno del clima. Pensemos en él como un sistema gigantesco, como un pulso que cada estación da vida, pero también la puede quitar. Es literalmente un motor de tamaño planetario que le da de comer a cientos de millones de personas. Así que bueno, vamos a desmenuzar cómo funciona este sistema tan poderoso y sobre todo tan vital. Para entenderlo de verdad, hay que imaginarse la escena. Es junio, estamos en la llanura indogangética. La tierra está, sequísima, agrietada por el calor. El aire se siente pesado, denso. Y toda una sociedad, toda una economía, está como en pausa, esperando. Esta frase que ven en pantalla lo resume todo a la perfección. La dependencia total, la ansiedad que define la vida de millones y millones de personas año con año. La pregunta nunca es si va a llover, la verdadera pregunta es ¿cuándo? ¿Y cómo va a llegar esa lluvia? Ok, entonces, para entender esta fuerza tan impresionante, primero tenemos que ver cómo funciona. Y en esencia, el monzón es como una gigantesca bomba de calor. Sí, un motor que se mueve por la diferencia de temperatura que hay entre la Tierra y el mar. Es física súper básica, la verdad, pero a una escala monumental. Y aquí está el truco, el principio clave de todo esto. La Tierra se calienta y se enfría mucho más rápido que el océano. ¿Qué pasa en verano? Pues que el enorme continente asiático se convierte literal en un horno, y eso crea una zona de baja presión gigantesca. Mientras tanto, el océano Índico, que está más frío y más denso, mantiene una alta presión. Y esta diferencia de presiones, ¡pum!, actúa como un imán, jalando todo ese aire súper húmedo del océano directo hacia la Tierra. De hecho, la propia palabra monzón nos da una pista clave. Viene del árabe mausem, que significa estación. Y es que no se trata nada más de la lluvia, se trata de un cambio de estación que se define por una inversión total de los vientos. O sea, los navegantes árabes se dieron cuenta de esto hace siglos. En invierno, el viento sopla desde la tierra fría hacia el mar, pero en verano, ¡zas!, el patrón se invierte por completo. Es como si el planeta estuviera respirando una vez al año. Y ojo, porque no llega poco a poquito. El monzón literalmente estalla en la costa suroeste de la India, más o menos el 1 de junio, con unos truenos y unas lluvias torrenciales impresionante. Y a partir de ahí empieza a avanzar. Es como una marcha predecible, sí, pero imparable por todo el subcontinente. Este avance, este cronómetro, es lo que define el calendario de la agricultura y, pues, la vida de toda una nación. A ver, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale tantísima agua? Uno pensaría que, pues, de los mares que están ahí cerquita, ¿no? Como la bahía de Bengala. Pero sorpresa, de ahí solo viene como el 6%. Lo increíble es que la mitad de toda esa humedad viaja miles y miles de kilómetros desde el sur del Océano Índico. El agua del monzón es básicamente una importación a escala global. Ok, entonces ya tenemos todo este aire cargado de humedad. Pero con eso no basta. Para que ese vapor se convierta en una lluvia torrencial necesita un empujón hacia arriba. Y aquí es donde la geografía del lugar se vuelve la protagonista. Las montañas de la India no están nomás de adorno, ¿eh? Son jugadores activos que le dan forma al monzón. Y la primera gran barrera que se encuentra son los Ghats occidentales. Imaginen una muralla de montañas que va paralela a toda la costa oeste. Cuando el viento súper húmedo del mar Arábico choca contra ellas, pues no le queda de otra, tiene que subir. Y al subir, el aire se enfría y suelta unas cantidades de agua masivas. Este proceso se llama lluvia orográfica, y aquí lo vemos en su máxima expresión. Y para que nos demos una idea de la escala de la que estamos hablando, chequen las cifras. En lugares como Agumbe, que está justo del lado que reside todo el viento, la lluvia anual es de más de 7.600 milímetros. A ver, para ponerlo en perspectiva, eso es más de 7,5 metros de agua. 7,5 metros. Es una cantidad casi inimaginable y casi toda cae en unos cuantos meses. El contraste es brutal. Una vez que el aire logra cruzar las montañas, ya soltó casi toda su humedad. Y eso crea lo que se conoce como una sombra de lluvia. Vean nomás la diferencia. Agume, del lado del viento, con sus más de 7.600 milímetros, y del otro lado, Pune, que apenas si llega a 700. En unos pocos kilómetros, el paisaje pasa de ser una selva súper densa a una sabana seca. Bueno, ya vimos toda la mecánica, el cómo funciona, pero ahora pasemos a lo más importante, las consecuencias. O sea, ¿cómo es que este sistema de vientos y lluvia sostiene la vida? Porque el monzón no solo trae agua, también construye, literalmente, la tierra fértil que alimenta a una de las poblaciones más densas del mundo.
Y aquí está el dato clave, el punto crucial. El sistema de cultivo de arroz y trigo de la llanura indogangetica depende, casi en su totalidad, del monzón. Y este sistema, así solito, produce la comida básica para más del 20% de toda la población del mundo. O sea, su importancia no es local, es absolutamente global. Y sí, claro que existen sistemas de riego y todo eso, pero la cruda realidad es que la gran mayoría de los agricultores dependen directamente de la lluvia que cae del cielo. Más del 60% de las tierras de cultivo en la India no tienen otra fuente de agua. Así de simple. Un buen monzón es una buena cosecha. Un mal monzón es una catástrofe. Y toda esa agua del monzón fluye por los ríos gigantes, arrastrando con ella sedimentos desde los Himalayas. Todo este material, este lodo rico en nutrientes, se va depositando en el delta del Ganges Brahmaputra, y así se crea el delta más grande y más fértil del mundo. Estamos hablando de que los ríos dejan ahí más de 1.000 millones de toneladas de limo cada año, y el 80% de eso llega justo en los meses del monzón. Este proceso está literalmente construyendo tierra nueva. Pero, y siempre hay un pero. Este sistema que da tanta vida también es increíblemente volátil. El monzón es un arma de doble filo, de verdad. El peligro no es solo que no llueva, sino también que llueva demasiado. La vida en esta región es un equilibrio súper frágil entre la sequía y el diluvio. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. Cuando el monzón falla, las consecuencias son devastadoras. Ha provocado algunas de las peores hambrunas de la historia. Por ejemplo, la Gran Hambruna de 1876, que tuvo que ver con un evento de El Niño que alteró el monzón, causó millones y millones de muertes. Y no crean que esto es cosa del pasado, ¿eh? Hubo sequías muy severas apenas en 2002 y 2009. Y aquí es donde entra la paradoja del cambio climático. Porque mientras la cantidad total de lluvia a lo mejor no cambia tanto, su comportamiento sí. El monzón se está volviendo más salvaje, más errático. Tenemos periodos de sequía más largos, que de repente son interrumpidos por aguaceros súper intensos y destructivos. De hecho, los eventos de lluvia extrema se han triplicado. Un ejemplo perfecto y devastador de esta nueva realidad fueron las inundaciones de Kerala en 2018. En agosto de ese año llovió casi el doble de lo normal. El resultado fueron inundaciones y deslaves que afectaron a millones de personas y causaron pérdidas económicas de miles de millones de dólares. Ese es el poder destructivo de un monzón cuando se sale de control. Y ya para ir cerrando, vamos a asomarnos al borde occidental de este sistema, porque ahí están pasando cosas de verdad sorprendentes. Justo en la frontera del monzón, en pleno desierto, se está escribiendo una historia completamente nueva. Estamos hablando del desierto de Thar, un lugar que vive desde siempre al límite. Recibe poquísima lluvia y su gente ha tenido que aprender a sobrevivir con una escasez de agua extrema. Históricamente, aquí era donde el monzón, digamos, se quedaba sin fuerza, el final del camino. Pero algo está cambiando, y mucho. En los últimos 20 años, la lluvia del monzón en esta región superárida ha aumentado más de un 60%. ¡64%! Es como si el monzón se estuviera corriendo hacia el oeste, llevando agua a un lugar que casi nunca la había visto en esas cantidades. Y claro, de entrada esto suena a una noticia increíble, ¿o no? Más agua en el desierto, pues, ¿qué podría salir mal? El problema es que este paisaje no está preparado para diluvios. El suelo no tiene cómo absorber tanta agua de golpe y no hay infraestructura para manejarla. Las terribles inundaciones que vimos en el vecino Pakistán en 2022 son una advertencia muy clara de lo que puede pasar. Y así nos quedamos con esta pregunta en el aire. Este desierto que empieza a reverdecer gracias a un monzón que está cambiando, ¿es el inicio de una nueva era de prosperidad para una región que siempre ha sido árida? ¿O es más bien una señal de alerta, una advertencia de que nuestro sistema climático global se está volviendo cada vez más impredecible y más peligroso? La respuesta, sea cual sea, va a definir el futuro de millones de personas que viven al ritmo de este pulso planetario.